Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este Facebook Live. Vamos a estar conectándonos cada mes con nuestro análisis sobre cómo van las finanzas públicas para compartirles con ustedes algunos hallazgos que hemos visto, que hemos identificado en nuestros análisis mensuales. Les recuerdo que el próximo mes va a haber un análisis trimestral en donde vamos a poder ver con mucho más detalle algunos aspectos que desde ahorita les vamos a ir decantando. Creo que no es que este informe no sea importante, pero siempre los trimestrales tienen más riqueza. Vamos a comenzar, vamos a ver como cuatro aspectos en esta charla. Voy a repasar con ustedes el tema de la debilidad que seguimos observando en los ingresos públicos. Vamos también a platicar sobre el gasto, que de manera consistente pues también sigue manifestando un subejercicio. Sin embargo, bueno, hemos notado un incremento en la inversión. Vamos a platicar con detalle sobre ese incremento y también vamos a platicar de cómo va el gasto público en salud, que es muy relevante en el contexto de la pandemia. Entonces, si quieren, comenzamos de una vez con el tema de los ingresos públicos. Me parece muy importante señalar, pues que sí vemos ya en el caso eh, de mayo, en el acumulado no se alcanza a ver, digamos, toda la debilidad que me parece que ya están manifestando los ingresos, pero sí se alcanza a ver ya una caída en el caso del ingreso acumulado en relación al año anterior. Creo que muchos de los analistas financieros de bancos vieron esto como muy positivo, de que esta caída se antoja leve, es una caída de alrededor de 3%, y pues pareciera que no hay tanto problema. No obstante, es importante repasar el caso de los ingresos petroleros, que en el acumulado siguen mostrando una debilidad muy, muy importante, con una caída que es del 47% en relación al mismo periodo del año anterior. Creo que de lo que más se destacaba en algunos análisis financieros es que los ingresos tributarios pues no cayeron en relación al mismo periodo del año anterior, al contrario, reflejan un pequeño incremento, como se puede ver aquí. Les recuerdo que cuando ustedes hacen uso de los gráficos de erario, podemos seleccionar exactamente el dato que queremos ver y, por ejemplo, en este caso, estoy seleccionando los ingresos totales junto con los ingresos tributarios, y aquí vemos cómo los ingresos tributarios, al ser los más relevantes o los que participan de mayor manera en la bolsa total de ingresos, son los que van a marcar la tendencia, ¿no? Pero aquí vemos cómo está este incremento. Ahora, no creo que sea completo un análisis si no vemos qué sucede al margen. Es decir, recordemos que al principio de este año los ingresos tributarios estuvieron bastante sólidos, por lo cual, es decir, sobre todo en enero y en marzo, por lo cual mucho de este acumulado puede estar sucediendo o está sucediendo por esa fortaleza observada a principio de año. Sin embargo, ya en abril y en mayo comenzaron a debilitarse. Por eso es que nosotros también hacemos el análisis eh, eh, creo que estuve en mute un buen rato, entonces voy a repetir un poco el análisis que vimos en un inicio, resumidito, pero para que no se lo pierdan y lo podamos eh, entender. Bueno, les estaba yo comentando que en esta presentación vamos a ver cuatro aspectos importantes de las finanzas públicas, que es el análisis del ingreso,
que seguimos viendo debilidad en estos ingresos. Vamos también a ver el análisis del gasto, especialmente el tema del subejercicio, así como un vigor que trae el gasto de inversión física, pero vamos a detallar por qué se está dando, y además vamos a analizar el gasto público en salud, que se vuelve muy relevante en este contexto de pandemia. Comenzamos con los ingresos. Lo primero que encontramos en los ingresos, bueno, nosotros hacemos primero que nada un análisis de los ingresos acumulados en 5 meses, que es de enero a mayo, y los comparamos con el año pasado. Lo que vemos es ya una tendencia aquí de caída en relación al año pasado, que no parece una caída drástica, es una caída de 3%, y esto me parece ha sido muy celebrado en el sector financiero, que no es una caída pronunciada, que incluso en el acumulado los ingresos tributarios, como lo podemos ver aquí, recuerden que en erario podemos seleccionar los ingresos que queremos ver, vemos que hay un incremento leve de los ingresos tributarios. Sin embargo, los petroleros, pues incluso en el acumulado van bastante rezagados. Aquí vemos la caída tan fuerte que tienen. Es una caída de 47%, perdón, 47% en el acumulado. Es muy fuerte la caída. Estos ingresos no se han comportado bien en general en todo el año, y por eso es que aparecen así en el acumulado. Sin embargo, creo que tener un análisis de las finanzas públicas implica también ver no solamente cómo se comportan los números en el acumulado, sino hay que ver las tendencias, y esto implica desagregar el análisis por meses para observar qué tenemos. Lo que vemos en ese análisis, por ejemplo, exclusivamente de mayo, es que en efecto tenemos una caída mucho más pronunciada, ¿no? Esto significa que los ingresos, conforme ha avanzado el año, se han comportado más débiles, y que realmente el acumulado no aparece estar tan mal, porque al principio del año tuvimos, por lo menos enero y febrero fueron buenos meses para enero y marzo fueron buenos meses para los ingresos. Aquí vemos mucho más pronunciada la caída de los ingresos petroleros, con una caída muy, muy pronunciada de 65% de los ingresos tan solo en mayo, de los ingresos petroleros, y vemos también una caída importante o ya más, digamos, una caída en los ingresos tributarios que no se veían en el acumulado. Entonces, esto sí nos habla de que en mayo han caído en relación a mayo del año anterior. Tenemos otro gráfico que recomiendo mucho también para seguir desagregando el análisis y ver la tendencia exclusivamente en este año y no en relación al año pasado. Y lo que vemos es que en estos 2 meses donde se han implementado las medidas de confinamiento, en donde se han tenido que limitar las actividades económicas, pues esto le ha pegado a los ingresos, sin duda, a los tributarios, que son los que marcan la tendencia en los ingresos, dado que son los más importantes o los que tienen mayor participación en la bolsa total, y vemos que pues han caído de manera significativa en el año. La caída en 2 meses ha sido de 41%, y aquí es en donde no me gusta la tendencia que se ve por esta debilidad. Si vemos a los petroleros tuvieron un pequeño repunte en mayo. Esto se debe a que el precio del petróleo mejoró durante el mes de mayo. Recuerden que abril fue un mes muy dramático y que tuvimos un día, me parece que hasta de precio negativo por ahí. Entonces, sí se mejoró un poco en mayo, pero bueno, siguen estando muy, muy débiles. Ahora voy a revisar el análisis o los gráficos que tenemos sobre cómo se comportan los ingresos en relación al aprobado. Y lo que vemos es que en relación a lo que se había aprobado en la ley de ingresos, tenemos un rezago de 5.2% de los ingresos totales y un rezago de 51.4% de los ingresos
petroleros. Son los más rezagados en relación a lo que se había aprobado. Aquí vemos que los tributarios van 1.7% en el acumulado abajo de lo que se había presupuestado y los ingresos no tributarios y no petroleros, que son ingresos no recurrentes, con los cuales el gobierno no puede contar de manera sistemática con ellos, sí traen digamos, están rebasados o rebasaron lo que se había programado para ellos en 145%. Me parece muy importante ver estos gráficos con monto para que ustedes puedan apreciar, eh, pero vamos a pasar a otro gráfico en donde vamos a apreciar esto así. Es decir, vamos a desagregarlo con los meses. Este gráfico lo recomiendo mucho porque nos permite ver de una sola vez cómo se comportó estos faltantes de ingresos a lo largo de los meses. También podemos seleccionarlos y decir solo quiero revisar, por ejemplo, los ingresos totales y ahí nos muestra el gráfico en qué meses hubo sobrantes y faltantes y cuál es el acumulado, ¿no? Si nos vamos a los millones de pesos, que a mí me gustaría mucho ver este gráfico porque quiero pasar al tema de los ingresos no tributarios, no petroleros. Ese 5% en términos, digamos, en monto, se traduce en un faltante acumulado de 120,000 millones de pesos. Pero creo que lo tenemos que desagregar y notar que realmente el boquete fiscal ha sumado 222,000 millones de pesos y esto, digamos, se integra por los ingresos petroleros y por los ingresos tributarios. Eh, es, digamos, mucho más alto que los 120,000 millones de pesos. Lo que sucede es que con los ingresos no tributarios y no petroleros podemos compensar esta pérdida tan grande, en donde ya nada más nos queda un remanente de 120,000 millones de pesos que no se ha podido compensar. Y esto es importante porque creo que entonces los ingresos no tributarios y no petroleros, ¿de dónde vienen? Recordemos que vienen de recursos que se están utilizando del FEI, del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y también de la medida que se anunció hace algunos meses sobre la extinción de fideicomisos federales para poder obtener recursos que compensaran las pérdidas fiscales y petroleras. Es importante mencionar que estos ingresos no han sido suficientes para compensar digamos, boquete fiscal de ingresos petroleros y tributarios, porque pues tenemos aquí 120,000 millones de pesos que no fue posible compensar. Ahora pasamos al análisis del gasto público. Vemos que en el análisis del gasto público, en relación al año pasado, a diferencia, este es el gráfico de los gastos acumulados entre enero y mayo de 2020 comparado con otros años y vemos que a diferencia del año pasado, en donde hubo una caída en el gasto en relación a 2018, pues en 2020 vemos que hay un incremento, ¿no? Y esto es, digamos, diferente a lo que observamos en los ingresos. Recuerden que en los ingresos acumulados observamos una caída de alrededor de 3%, sin embargo, aquí estamos observando un aumento del gasto de alrededor de 4%. Esto explica también pues, que el balance se deterioró levemente, ¿no? Es decir, el ritmo de gasto es o el gasto no se ha debilitado de la manera en la que se han debilitado los ingresos. Si nosotros revisamos gasto, tenemos 4 tipos de gastos aquí. Es el gasto total, que viene marcado aquí con la bolita rosa, pero este gasto está integrado por el gasto programable, es la inversión física, que es el naranja, el gasto de inversión física, que es el morado, el gasto no programable, pero sin el costo financiero, en donde, por ejemplo, se incluyen las participaciones y el costo financiero. Esto creo que son 4 tipos de gastos muy importantes y todos ellos tienen un aumento en relación al mismo periodo del año anterior. Me gustaría empezar a revisar el tema de la inversión física que les mencionaba en un inicio y vemos que ahí hay un repunte de la inversión física en relación al año anterior, que es de 16%. Esto sin duda nos llamó la atención porque pues habíamos tenido muy deprimida la inversión. Sin embargo, notamos algo muy importante. Este aumento de la inversión
encontramos que 55% de ese aumento está relacionado con un aumento en la inversión de la Secretaría de Economía. Aquí tenemos la inversión, cómo han ejercido los distintos ejecutores de gasto la inversión, y vemos que usualmente la Secretaría de Economía no ejerce inversión física, o por lo menos no lo hizo el año pasado. Entonces llama la atención este incremento de alrededor de 21,000,000,000 de pesos, y pues vemos que es una parte de este aumento considerable, 55%. Este es 55% del aumento total de la inversión física. Y lo que vemos es que si nosotros separamos la inversión distinta de Pemex de la inversión de Pemex, este aumento que tiene la Secretaría de Economía representa un poco más del 80% del aumento en la inversión distinta de Pemex. Entonces, creemos que está muy relacionado con el gasto de la Secretaría de Economía, y que lo veremos con detalle el próximo informe en junio, cuando podamos hacer una revisión de los proyectos de inversión, proyecto por proyecto, y cuáles son los proyectos que están contribuyendo a esto. Pero tenemos una sospecha de que podría ser que los créditos a la palabra, que son los que han estado recargando o presionando el presupuesto de la Secretaría de Economía, puedan estarse contabilizando como inversión física. Creo que sería muy interesante poder confirmarlo el próximo informe. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que de ser así, pues no estaríamos realmente quizás con este gasto de inversión esperando una gran reactivación económica, dado que sí se está contabilizando esos créditos a la palabra como inversión. Pues no lo consideraría yo como una reactivación económica, sino más bien un mantenimiento de la actividad económica. Pero yo creo que sí es algo de lo que debemos revisar. Otro de los aspectos que mencionaba yo en la parte de ingresos que debemos revisar en el próximo informe es cuáles son los fideicomisos que han entrado en un proceso de extinción, porque a mi parecer ese proceso va un poco lento, ya que el gobierno solo ha obtenido 120,000,000,000 de ingresos excedentes por ese concepto, y que no ha podido cerrar todo el boquete que traen los ingresos, digamos, este rezago en los ingresos en relación a lo que se había aprobado con esta medida de extinción de fideicomisos. Yo pienso que esa iniciativa va lenta, y sería muy bueno revisar qué se ha logrado con más detalle el próximo mes de junio, que salga el trimestral. Bueno, además del tema de la inversión, me gustaría comentar que el gasto lleva un avance en relación a lo que se había aprobado originalmente de 38%, 38,8%, y en relación a lo que ya actualizó Hacienda, es decir, el estimado al cierre, que ya sabe que va a gastar diferente, pues va un avance del 39,3%. Y para no, digamos, pues detenernos mucho tiempo en estos gráficos que ustedes pueden consultar con mucho detalle, solamente voy a pasar brevemente cómo van los tipos de ejecutores, y lo que vemos es que el subejercicio sigue pegando mucho más en los ramos autónomos. Son los que están ejerciendo 24,4% en promedio menos de lo que se les había aprobado, que los administrativos están ejerciendo un poco más de lo que se les había aprobado, 6,8%. Los ramos generales van un poco abajo con un menos 3,6%, el IMSS y el ISSSTE con un menos 4,2%, y Pemex y CFE también reúnen un subejercicio especialmente impulsado por Pemex, que es hasta este momento el ente o el ejecutor de gasto con mayor subejercicio a mayo.
Vamos a pasar ahora a la presentación sobre el gasto en salud, en donde nos hemos estado enfocando en los últimos dos erarios para llevar un recuento de cómo evoluciona este gasto. Les quiero recordar que este gasto, pues, es un gasto que mes a mes no tenemos un calendario de lo aprobado en términos de la definición del gasto funcional en salud. Entonces lo que hacemos es un proxy sobre cómo evoluciona este gasto a través de calcular los gastos que se ejercen en salud de distintos ejecutores de gasto como es el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y el FASA, el Fondo FASA que se encuentra en el ramo 33. Creo que es un buen proxy hasta el momento porque es muy parecido al gasto total funcional en salud y eh, primero vamos a hacer un análisis del gasto, el que sí es el funcional en salud, sobre cómo se ha comportado con el año anterior y vemos que tenemos un leve incremento. Aquí no me aparece el número de mayo, pero si lo vemos en números tenemos un leve incremento de 210 mil millones de pesos que se observaron en mayo de 2020 con 208 mil millones de pesos que se observaron en mayo de 2019. Entonces ha habido un pequeño incremento en relación al año anterior. Ahora si nos vamos a ver cómo vamos en relación al presupuesto aprobado, ya con la definición del gasto de los ejecutores de salud, vemos que existe un subejercicio. También lo habíamos observado en abril y pues bueno, en mayo también hay subejercicio. Este subejercicio del gasto en salud es de alrededor de 5% eh, del, del gasto aprobado y asciende a una cantidad similar a 10 mil millones de pesos, ¿no? Y hay que decir que este subejercicio, la verdad es que ha sido constante. Aquí lo vemos en los meses del año. Si vemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, vemos que este subejercicio está en 5 meses de 4 y pues bueno, pues no es, digamos, lo más esperado, no es lo que esperaríamos en un momento como este de la pandemia. Si vamos solamente a ver el subejercicio en el mes de mayo, perdón, aquí dice abril, pero es mayo, nos damos cuenta que se pronunció o que se mantiene este subejercicio. Creo que se pronuncia un poquito porque se aumentó eh, en porcentaje, el subejercicio mayo es parecido al 10%, ¿no? Entonces vemos que en el acumulado es 5%, pero si ya solo observamos mayo, vemos que es mayor y que es prácticamente de 10%. Cuando nos vamos al gasto de inversión física, que nos parece muy relevante, dado que el año pasado se observó un subejercicio muy importante en los programas de equipamiento médico, de construcción de hospitales, en el rubro de la salud, habíamos notado que en abril, me quisiera ir, sí, que en mayo, perdón, en el acumulado, vemos un sobre ejercicio de este gasto. Hay un sobre ejercicio, pero pasa un poco con los ingresos. Tiene que ver con lo que sucedió anteriormente y no tanto con lo que está sucediendo de manera más actual. Esto fue un impulso que hubo al gasto en salud durante el mes de abril, pero si ahorita nos vamos a observar únicamente mayo, lo que nos damos cuenta en la evolución de este gasto, este es lo que se paga de inversión, esto es lo que se había programado, vemos que realmente esta etapa de sobreejercicio que se observó en marzo y en abril ya no se observa en el mes de mayo. Por eso les comento que es muy importante analizar las tendencias y no solamente ver los acumulados, porque en el acumulado esto sigue teniendo mayor peso. Sin embargo, ya en el mes de mayo volvió a caer la inversión por debajo de lo que se había aprobado exclusivamente para el mes de mayo.
Bueno, pues yo con esto cierro mi exposición. Espero que puedan revisar los gráficos ustedes. Nos mantenemos abiertos a preguntas. Me van a estar haciendo llegar aquí las preguntas y con mucho gusto, si no se pueden responder todas en este momento, mi correo está disponible para todos. También me encuentran por Twitter y pueden estarme haciendo preguntas que me va a dar muchísimo gusto conversar con ustedes. Tenemos una pregunta de Elizabeth Albarrán, del Economista. Con el boquete de ingresos de más de 200,000 millones de pesos que mencionas, ¿cómo podría el gobierno compensar esta caída en ingresos considerando que ya hizo uso del FAPE? En diversas ocasiones, el secretario de Hacienda ha dicho que en septiembre, cuando se entregue el paquete económico, presentará una propuesta para que el país cuente con una política contracíclica. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que es una medida oportuna ante la crisis que enfrenta el país? Bueno, yo creo que sin duda la situación, Elizabeth, se ha puesto muy difícil para el gobierno. Me parece que tenemos todos los que damos seguimiento a este tema, poner mucho énfasis en preguntar al gobierno y en estar pendientes de qué va a pasar con el proceso de extinción de fideicomisos. Como ya les mostré en los gráficos, el dinero que se ha obtenido de esa fuente no ha sido suficiente para cubrir este boquete y me parece que el gobierno tiene que rendir cuentas y tiene que explicarnos si hay un plan B por si este proceso toma más tiempo y parece que lo está tomando para poder tener recursos de manera oportuna. Creo que sí debe el gobierno seguir considerando un posible endeudamiento porque además en este momento alguna reforma fiscal pues se antoja muy complicada por la situación económica, las empresas están pues en una situación crítica, aunque hemos vuelto a una normalidad, no es una normalidad como la de siempre, los restaurantes, los comercios no están operando al 100%, no están operando a toda su escala, ustedes lo saben, las personas que van a comer a los centros comerciales pues simplemente no puede entrar el número de personas que entraba habitualmente a llevar a cabo actividades económicas ahí. Entonces, todo esto va a ir pegando a las empresas, por lo cual creo que sí, el gobierno tiene que reconsiderar un posible endeudamiento y sin duda para la discusión del presupuesto sí tenemos que a lo mejor considerar algunas medidas fiscales. Es algo muy delicado en este momento, pero se sabe que existe potencial recaudatorio en algunos de los impuestos, por ejemplo, en el ISR de personas físicas. Hay algo de espacio fiscal, tenemos espacio fiscal en la tenencia, ¿no? Pero sin duda, pues no es el momento de los impuestos. Creo que tiene que reconsiderar el gobierno una posibilidad de endeudamiento, este crédito del Fondo Monetario Internacional, el cual ha costado mucho esfuerzo, tanto económico como de otro tipo institucional, mantener vigente para México, pero yo creo que tenemos que darle mucho seguimiento a esta iniciativa de extinción de fideicomisos, de por qué va lento, qué fideicomisos ya garantiza el gobierno que puede liquidar para poder ayudar a su boquete fiscal. Por otro lado, tenemos una pregunta de Jesús García. Tengo entendido que a algunas entidades federativas ya se les notificó que no van a recibir la totalidad de lo estipulado por el PEF por concepto del ramo 28. En teoría debería eh, FAPE cubrir este boquete recaudatorio. ¿Existe alguna estimación de qué pasará con respecto a 2021? Es decir, la LIF, el PEF y el FAPE, puesto que se proyecta que solamente la economía el siguiente año crezca entre 2,8 y 3,3, como por que crezca entre 2,8 y 3,3. Bueno, yo creo que aquí hay otro fondo, el FAPE es para el uso de la federación y del gobierno federal, y para las entidades federativas tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el FEIEF, que también cuenta con algunos recursos que también se hizo uso de estos recursos el año pasado y me parece que no se ha agotado, sin embargo, pues también se encuentra ya mermado. Entonces, es posible que este fondo no sea suficiente, pero sí va a ayudar con algunos recursos a compensar las menores participaciones por la debilidad de los ingresos.
Creo que también es importante considerar cuándo se van a hacer el depósito de los ingresos de la cobertura de petróleo. Esto va a ser importante. Yo desconozco la fecha de cuándo sucede esto, pero creo que es algo que también debemos preguntarle al gobierno y exigir mayor transparencia, porque creo que podría generar tranquilidad saber no solamente el monto de los recursos que se estiman recibir, sino también las fechas de cuándo estos recursos se van a recibir. Yo creo que es indispensable para entender el cómo el gobierno va a manejar su liquidez ante esta debilidad que observamos en los ingresos y también ante pues el ritmo tan lento al que ha avanzado la iniciativa de extinción de fideicomisos para traer recursos para financiar el presupuesto. Otra de las preguntas que vemos es, ¿los ingresos por fideicomisos implican mayores responsabilidades? ¿Tienen el dato del ingreso neto? No, no lo tenemos. El gobierno no ha hecho pública la lista de los fideicomisos que va a extinguir. Me parece que eso es una información de máximo interés público. Debiera el gobierno comenzar ya, pero en caso de que no lo quiera hacer en estas semanas, lo tendrá que hacer a fines de julio, cuando salga el informe trimestral de junio, dado que en ese informe trimestral hay un anexo que contiene el listado de fideicomisos del gobierno federal y el estatus en el que se encuentran. Entonces, ahí los que están en proceso de extinción tienen que venir diferenciados o marcados y con eso podríamos conocer cuáles son. ¿Cuál es la perspectiva económica que resta en el año? Bueno, pues la perspectiva no es buena. De hecho, hace poco el Fondo Monetario Internacional actualizó su pronóstico de caída del crecimiento económico en México. El fondo tenía hace apenas en mayo un pronóstico de 6%, 6.6% de caída y actualmente el fondo tiene ya un pronóstico de menos 10%. Entonces vemos que los principales analistas externos al gobierno ya están considerando una situación económica muy drástica para México y me parece que el gobierno tiene que actualizar su marco macroeconómico, tiene que actualizar sus estimados, porque recuerden que una mayor caída del crecimiento implica menores ingresos tributarios. Entonces, el gobierno en el último documento sobre sus perspectivas económicas que envió al Congreso el 1 de abril estimaba una caída del crecimiento de menos 2.9%, pero claramente esta caída es mucho mayor. Ya el día de hoy prácticamente nadie ve que vaya a caer menos de 8%. Entonces sería muy importante que el gobierno actualice este marco macroeconómico, que actualice el estimado de la pérdida de los ingresos que va a tener este año, cómo va a aliviar este boquete fiscal con la iniciativa de fideicomisos, qué fideicomisos va a liquidar, cuándo va a recibir el depósito de las coberturas de petróleo, por qué monto las va a recibir. Creo que se requiere mucha mayor claridad por parte del Poder Ejecutivo y para tener menos incertidumbre sobre cómo se va a ir progresando este asunto. ¿Cuál es su expectativa de crecimiento del saldo histórico para este año? Bueno, el gobierno federal tiene una iniciativa, perdón, tiene una expectativa de alrededor de 52%. Nosotros tenemos siempre actualizada esa información también en los números de erario. Les recuerdo a todos que se pueden inscribir de manera gratuita para recibirlo en su correo todos los meses. Y dentro de estos datos, hemos nosotros visto que el gobierno espera que cierren 52%. Sin embargo, esto está pensado, recuerden, con una caída del crecimiento económico de menos 2.9. Sabemos que va a haber una mayor caída. Entonces, nosotros creemos que el gobierno, pues, con una caída del crecimiento de 8%, va a perder 350.000 millones de pesos en ingresos tributarios, es decir, alrededor de 200.000 millones de pesos más de lo que el gobierno está pensando, porque el gobierno el 1 de abril dijo que iba a perder 155.000. Con esto quiero decirles que por lo menos estimo que haya un punto más de endeudamiento por una mayor caída de los ingresos tributarios. Entonces, si el gobierno estima un 52%, nosotros nos iríamos por lo menos un punto arriba a 53%.
El subejercicio yo lo considero parte de, la debilidad en los ingresos. No dudo que haya también fallas en la ejecución, pero si uno revisa los datos de la debilidad de los ingresos, es decir, del rezago que traemos porque simplemente hemos tenido menos ingresos tributarios y menos ingresos petroleros de lo que habíamos presupuestado y vemos el subejercicio completo del gasto, los números no son tan diferentes. Traemos un faltante acumulado de ingresos de 120,000 millones de pesos y en subejercicio global traemos 89,000 millones de pesos. Entonces creo que una parte del subejercicio, o sea, es decir, el subejercicio de gasto es menor al faltante en ingresos y por eso también se han deteriorado un poco el balance primario y el balance público. Se deterioraron y están un poquito más fuertes de lo que se había aprobado originalmente para estas fechas, aunque entendible con la situación que estamos atravesando. Y es un deterioro muy leve todavía, pero a lo que voy es que sí, el ritmo de gasto o de recorte de gasto ha sido un poco menor que el ritmo de pérdida de ingresos. Pero yo creo que sí está muy relacionado a que hemos tenido menos ingresos. Esa es mi respuesta. Eh, eh, en porción del PIB, me parece 120,000 millones, me parece que es alrededor de 0,5% del PIB lo que estamos viendo de faltante de ingresos para cubrir el presupuesto como se había aprobado. Me preguntan también sobre los cambios que se hacen o las adecuaciones al gasto. Bueno, una manera de entender hacia dónde se están yendo, y eso también lo pueden ver en nuestro análisis de erario, que les recomiendo mucho consultar, es ver qué ejecutores de gasto han tenido subejercicio y qué ejecutores de gasto han tenido sobreejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los ejecutores de gasto que ahorita muestra sobre ejercicios, la Secretaría de Economía, y bueno, esto tiene que ver mucho con el programa de créditos a la palabra. El gobierno ha sido muy abierto y lo ha dicho, está invirtiendo en esa medida para apoyar a las empresas con algunas opciones de, digamos, que les permitan ampliar su liquidez y entonces ahí estamos teniendo un sobreejercicio. Entonces seguramente parte de lo que no se está ejerciendo se está yendo a financiar, por ejemplo, este programa. Pero esa es una manera de poder ver qué pasa con el dinero que no se ejerce en algún rubro, pero de pronto vemos otros rubros que ejercen más de lo que se les había aprobado. Bueno, pues sí, pregunta Omar González sobre si hemos visto algún ejercicio de comparación respecto a lo que se hizo entonces. Ok, si hemos visto en décadas anteriores un problema como esto. Bueno, en realidad lo primero que nosotros hemos hecho es tratar de comparar lo que veíamos, por ejemplo, en 2009, que fue un año de crisis muy fuerte, y lo que estamos viendo el día de hoy. Y creo que tenemos, pues quizás algunas, aquí lo bueno de los gráficos es que nos permiten comparar lo sucedido con ese periodo de 2009 y los invito a que ustedes mismos lo corroboren en el dato de su interés, pero les podría presentar ahorita como último parte de esta charla, por ejemplo, en términos de un mes de mayo. ¿Qué veíamos en el mes de mayo de 2009? Bueno, también vimos una caída en los ingresos, simplemente que es una menor caída, es importante decirlo. Si vemos mayo de 2020 versus mayo de 2019, esta caída es ligeramente más pronunciada que la que tenemos acá. Esta caída es pues de alrededor de 100,000 millones de pesos, y la que teníamos en el 2009 era una caída de 60,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, las dos son relevantes para un mes de mayo, pero es un poco más pronunciada la que estamos viendo en mayo de 2020 si comparamos los ingresos de ese mes, ¿no? Pero también aquí en los gráficos podemos encontrar en el tema de los balances, me parece como muy interesante ver qué pasaba en el balance primario o qué pasaba en el balance público en aquellos meses, y nos hemos dado la tarea de reunir esos datos para todos,
que los puedan ver. Ya me lo llego. Mm, Aquí vemos, por ejemplo, mayo de 2009 teníamos un costo financiero de 105 mil millones de pesos, comparables con 2020, obviamente, y ahorita tenemos un costo financiero de 213 mil millones de pesos. Y aunque en el año hemos visto que el costo financiero ha bajado un poco en estos últimos meses, la realidad es que sí es una presión mucho más fuerte la que tenemos el día de hoy con el costo financiero. Tenemos, por ejemplo, que el balance primario era de 105 mil millones de pesos en mayo de 2009 y tenemos que en mayo de 2020 el balance primario es de 43 mil 700 millones de pesos. Es mucho menor. Entonces debemos más, tenemos un balance primario más pequeño, entonces la situación se antoja más complicada que, por ejemplo, lo que había en mayo de 2009. Entonces, pues sí se pueden hacer comparaciones y creo que vale mucho la pena. Yo los invitaría a navegar por los datos y ustedes mismos indagar de más variables. Va a ser muy interesante que continúe esa discusión. Pues yo hasta aquí dejo mi participación. Quiero agradecerles a todos el tiempo de reunirse brevemente con México Evalúa y de platicar con nosotros lo que estamos viendo en las finanzas públicas. Me encuentro a sus órdenes para más preguntas de manera escrita por las redes o al correo. Muchas gracias por todo.